Doy una cordial bienvenida a este programa de espacio y tiempo para la memoria y reflexión que necesitamos hoy en día hacer y que eso nos permita una mejor relación humana a partir pues de que esta reflexión nos lleve a generar propuestas viables, posibles, factibles, en mejorar las condiciones que se requieren cada vez urgentes en esta humanidad que requiere de veras de repensar cómo vamos a continuar habitando este planeta que tenemos aquí. ¿Sí? Aquí estamos 8,000 millones de habitantes, 8,000 millones de habitantes de Homo sapiens sapiens, distribuidos en diversas latitudes y que sí sería bueno pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer con esta nuestra casa, nuestro hogar, que es el planeta Tierra? Además que no hay otros a dónde irnos, por más exploraciones y bueno, pues todas estas sondas que se han mandado a miles de años luz y que la verdad de las cosas, pues hemos tenido pues que ir conociendo en forma lenta, vaya, cómo está el universo. Pero sí, la Tierra aquí está, aquí la habitamos y aquí es donde hemos demostrado nuestras fortalezas, pero también nuestras debilidades. Y donde, bueno, ¿cuál es la oportunidad? Pues la oportunidad es de que empecemos a cambiar, porque no vamos bien. Hay que reconocerlo en ese sentido. Y por ello, bueno, los temas que aquí desarrollamos van a tener que precisamente tener ese sentido, ¿verdad? De ser analíticos, críticos, pero también propositivos. Y hablando de proposiciones, hablando de contribuir con propuestas, pues quiero comentarles algo que sí es necesario divulgarlo. Estamos partiendo de que recientemente estuve yo tratando de participar el 8 de este mes de enero de este 2025 que emprendemos con mucha expectativa, pero además con mucha incertidumbre, con preocupaciones diversas, sobre todo en lo que será el desarrollo económico y desde luego no dejamos atrás la violencia social, el que estamos siendo constantemente testigos de pues, una violencia que se ha desbordado en muchos aspectos y que bueno, el gran esfuerzo que tiene el Estado mexicano es terminar con ella, pero también no es solamente del Estado mexicano, sino de la sociedad entera. Es un gran tema. Pero cuando hablamos precisamente de economía, del futuro del país, uniendo todos los factores de progreso, de desarrollo, sí es importante destacar que este sexenio que inicia Claudia Sheinbaum y que nos ha convocado a todos los mexicanos a que participemos para que se vaya construyendo el Plan Nacional de Desarrollo. Todos debemos de saber que el Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento por el cual tenemos que guiarnos. Tenemos que constituir la base de toda una planeación del Estado mexicano en sus 3 niveles administrativos, porque no nomás es el gobierno federal, están los gobiernos de los estados. Y dentro de los estados están los gobiernos municipales. ¿Sí? Y además el Estado se integra de 3 poderes. El poder legislativo, que es, bueno, en su composición y excelencia, es la representación popular, es la soberanía. Y este poder legislativo, junto con el poder ejecutivo, que se encarga de ejecutar justamente todo lo que a nivel del poder legislativo se va generando, como es precisamente, bueno, pues todos los proyectos que tenemos que echar a andar para esta nación y además establecer los criterios financieros, es decir, cómo vamos a distribuir los recursos para que pues se echen a andar todos los programas, ¿verdad?, de todos los gobiernos, tanto federal, estatal y los municipios. Entonces, vean ustedes la gran tarea del poder legislativo y del poder
ejecutivo. Pero también tenemos el Poder Judicial, que es el que tiene que administrar la justicia, tiene que brindar el ambiente necesario para que no se dé la corrupción, pero sobre todo para castigar a quienes han cometido agravios contra la nación y sobre todo en los malos manejos. Pero entonces significa que el Poder Judicial tiene una gran misión de terminar con la impunidad. ¿Y qué ha sido la impunidad? Ha sido un agravio tremendo que hemos tenido que soportar esta población por muchos años, diríamos hasta por décadas. Por eso, cuando hablamos de un Plan Nacional de Desarrollo, es el gran camino y la guía que tenemos que seguir. Y así fue precisamente en forma reciente, en este mismo mes, a su inicio, en que yo me presenté a partir de una convocatoria que se publicó a nivel nacional para esta consulta pública del Plan Nacional de Desarrollo, y que bueno, este plan tiene que aplicarse de este año en el 2025 al 2030. De tal manera que, bueno, una de las cuestiones importantes que hay que destacar es de que esta ponencia que yo elaboré y que voy a dar a conocer, lamentablemente no pudo registrarse. O sea, se me vetó a mí ese derecho de que, bueno, como ciudadano y como miembro de dos agrupaciones que yo iba representando, como es Ciudadanos por el Medio Ambiente, que es un organismo no gubernamental, y de la Fundación Cuenca Lerma Chapala Santiago, que es una asociación civil, y que realmente como dos agrupaciones pues interesadas en participar justamente en la construcción de lo que tiene que ser este Plan Nacional de Desarrollo, pues lamentablemente fuimos excluidos porque ni siquiera pudimos registrar nuestra ponencia. Yo me presenté tal como decía la convocatoria en el CUSEA, que es el Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Me presenté en el auditorio Raúl Padilla López. Allí justamente llegué a la recepción y me dijeron, lamentamos que no podemos registrar su ponencia porque ya hubo un preregistro. Entonces yo le dije, oiga, discúlpenme, pero yo leí toda la convocatoria y no se habla de ningún preregistro de ponencias. Sí, pero fíjese que esto ya se hizo y ya están conformadas las mesas y pues incluso usted no va a poder ingresar. Ah, caray. Y saben, me percaté de que en un gran auditorio, justamente en el CUSEA de la Universidad de Guadalajara, pues estaba ya toda la sillería, pues ya acomodada para recibir a toda la gente que iba a ir ahí. Y pues había otra sillería, pero en un patio, y estaba a punto incluso de llover, con una temperatura muy baja, por cierto. Y yo le dije, oiga, entonces quiere decir que si no puedo ni siquiera ingresar, tengo que estar allá afuera, esperando a que llueva. Y sí, había una gran pantalla donde se iba a exhibir todo. Entonces, pues, ¿qué es lo que opté? Yo lo que dije que definitivamente, y lo expresé, que me sentía excluido de este foro de consulta pública, porque de público pues no tenía nada. O sea, es decir, bueno, si se abre a todos, pues es que todos y todas tenemos que estar allí, ¿sí? Entonces, bueno, si no hay cabida, lo que hice es que, bueno, sí pedí, prácticamente exigí, que me firmaran de recibido este documento. Entendí que en la convocatoria teníamos que ser muy concretos, ¿sí? Es decir, con ahorros de tiempo, y bueno, no pasa de cuatro cuartillas el documento, pero sí me voy a dar a la tarea de darlo a conocer, lo voy a leer y voy a hacer comentarios pertinentes de cualquier manera, ya que tengo esa oportunidad, de tal manera que vamos a iniciar la lectura de esta ponencia que no pudo leerse porque no tuvo cabida en el registro dentro de este foro de consulta pública. Así es que inicio con esta lectura. Del desarrollo regenerativo hasta las unidades de financiamiento y producción en una perspectiva ecléctica. Así es como se titula este documento. Y a manera de introducción decimos, fundamental es partir de un constructo semántico básico. ¿Qué país tenemos y qué país queremos? A estas alturas de la cuestión,
se tienen muchos estudios e investigaciones profesionales y disciplinares en obras publicadas en libros, tesis, ensayos y más documentos en formatos diversos, producto de un trabajo intelectual que está respaldado por la academia y otros saberes empíricos muy valiosos logrados en la práctica de campo e interacciones humanas con la naturaleza. Existen varias teorías y metodologías como técnicas aplicables, según sea el caso, en su magnitud multidimensional. La postura ecléctica, en términos flexibles, como lo es el conocimiento mismo, nos lleva a pensar en diversas soluciones y sobre todo respaldadas con una visión multidisciplinaria, guardando invariablemente un enfoque amplio en las grandes áreas del conocimiento humano, que no se nos olvide, ¿sí? Las ciencias de la naturaleza, donde se incluyen, obvio, las ciencias exactas, ¿verdad? Y de la sociedad, todo un bagaje enorme de ciencias sociales, ¿sí? Y desde luego las humanidades, desde una perspectiva epistemológica, es decir, profunda, además de también señalar que sin las humanidades, los otros dos campos no tienen sentido. También es necesario incluir en las propuestas lo que realmente es posible, factible y viable, ¿sí? En ese sentido tenemos que ser muy objetivos, acorde a las diversas circunstancias, y cuando se trata de esto, es sin duda alguna pensar de las grandes dificultades estructurales, sobre todo en la cuestión de las áreas económicas, financieras, de economía política y de política económica, ¿sí? Dependiendo de los intereses de poder en juego. Eso no se puede hacer a un lado. Sabemos que también en una nación como la nuestra, en cualquiera del planeta, pues hay muchos dominios, hay poderes expresados, tanto institucionalmente como los famosos poderes fácticos. Eso que quede muy claro. Así también obstáculos de presión política interna y externa o global. En este contexto especial y en estos momentos históricos inexorables de cambios cualitativos, debemos ser muy responsables en nuestras propuestas, recomendaciones y aportaciones simples pero pertinentes. Ahora entonces quisiera hacer una observación oportuna y creo que es a manera de recuerdo. Es necesario anclar correctamente los términos de sustentabilidad y sostenibilidad. Al respecto, lo sostenible en economía implica término muy propio de informes de desempeño productivo en función de la relación trabajo-capital y otras variables más. Al respecto de lo sustentable, es la vinculación armoniosa en términos económicos, ¿sí?, en concordancia con la racionalidad ecológica. Y aquí pongo entre paréntesis, justamente recordando a Enrique Leff, allá por el año 2004, en una de sus publicaciones, y lo que llamaríamos el desarrollo social, es decir, lo económico, ¿sí?, lo ecológico y lo social. Bien, empezamos con la primera propuesta que quisimos hacer llegar. El país presenta una realidad con escenarios adversos por los graves daños, algunos inclusive irreversibles, a los ecosistemas. A lo largo y ancho de nuestro territorio, lo que incluso se le ha llamado infiernos ambientales. Y esto precisamente lo llegó a mencionar Víctor Toledo, justamente en el año 2020. Estamos hablando de que Víctor Toledo, y que aquí voy a presumirles este libro, esta publicación de este gran maestro, extraordinario investigador de la UNAM,
y que incluso yo leo desde la década de los años 70 y para mí ha sido un referente importante, como lo llegué a decir yo anteriormente, justamente de este libro, El impacto del hombre sobre la tierra de Raúl Ondarza, ¿sí? Y que precisamente junto con este gran también profesor, que fue el que inició la enseñanza de la bioquímica en la Facultad de Medicina en la UNAM, pues también Víctor son para mí unas referencias de mi propia formación como maestro universitario. Yo tuve el honor directamente de estar con Víctor Toledo en su despacho siendo secretario de la Semarnat en el sexenio pasado. Él nos recibió en su despacho con todo el tiempo suficiente, y yo digo, con una gran sensibilidad humana, porque nos escuchó a cerca de 15 personas que acudimos de varios lugares del país a estar en reunión con él ahí, en un gran salón, ¿sí? En una gran mesa, donde de a una en uno, de a una en una, porque también, desde luego, mujeres, ¿sí? De diversas regiones, repito, del país, donde se están viendo situaciones ambientales bastante agresivas. No solamente con la salud humana, sino con todo el ecosistema, la biodiversidad en general. Entonces, él nos escuchó y estuvo tomando nota. Y entonces aquí es donde este gran maestro de maestros, ¿sí? Al escuchar toda esa situación, él ya tuvo un panorama directo de quienes acudimos a la Ciudad de México a reunirnos con él. Yo iba acompañado de un empresario, un industrial, don Manuel Villagómez, de la Fundación Cuenca Lerma Chapala Santiago, su servidor de Ciudadanos por el Medio Ambiente, y entonces en ese sentido teníamos que hablar con el secretario de Medio Ambiente de este país. Yo quiero decirles que para nosotros fue una grata sorpresa que a los 2-3 días de esta gran entrevista se presenta Víctor Toledo en Palacio Nacional, en las reuniones llamadas las mañaneras, aquellas convocatorias a rueda de prensa en Palacio Nacional, y allí Víctor Toledo, al asumir su mensaje del estado que guarda el país a nivel ambiental, mencionó este constructo, diríamos, ¿sí? Infiernos ambientales. Fue aquello de primera plana en todos los medios de comunicación, llamó la atención de cómo él va describiendo la situación, totalmente adversa. Y de veras para nosotros fue una gran satisfacción este gran académico, investigador, más que otra cosa, porque bueno, al tener en sus manos el destino del medio ambiente de toda una nación, sí, bueno, pues él asumió sobre todo la verdad. Hizo de la verdad una cultura y dijo lo que tenía que decir. Por eso también me llena de mucha satisfacción y se los presumo que este libro que le llevé yo a su despacho me lo dedicó con unas palabras definitivamente motivantes, ¿sí? Y le dio mucho gusto a él cuando yo le dije que desde los años 70 que yo leía sus ensayos, producto de las investigaciones sobre la situación ecológica en el país, de esos graves problemas ambientales, de fuertes impactos, para mí fueron un referente para dar mis clases en la Universidad de Guadalajara. Le dio mucho gusto y me dijo, estoy preparando ya otro libro que pronto va a salir. Así es que, bueno, pues vean ustedes qué tan emotivo en esta vida en que en ocasiones tenemos esa gran oportunidad, ¿sí? De tener contacto con las gentes que saben mucho porque se han dedicado toda la vida a dar a conocer, sobre todo, pues estos aspectos que nos deben de preocupar y que nos deben hacer caminar y luchar y gestionar siempre con mucho compromiso, sobre todo, bueno, en la necesidad de que lo primero es que reconozcamos que se requieren acciones de gobierno y de la misma sociedad. En algunos lugares, ¿sí? Que ameritan especial atención y potencial fuerza institucional, por lo que es de esperar que los componentes bióticos y abióticos de los ecosistemas y los ciclos bioquímicos
estén sumamente estudiados y cuidados, porque sobre todo tenemos que conocer lo alterado que se encuentran, ¿sí? Producto precisamente de actividades no adecuadas, yo diría no de aprovechamiento de los bienes naturales, sino de explotación de los recursos naturales, que es así como lo manejan, ¿sí? Y entonces en este país se han visto sumamente alterados dichos elementos y en condiciones inclusive, bueno, pues lamentablemente, sí, extintos. Estoy hablando de elementos que los ecosistemas han perdido en este país. No se puede concebir que se dé un desarrollo sustentable en condiciones de fuertes impactos de tiempo atrás y todavía persistentes. La propuesta sería, y consecuente, es implementar estrategias y medidas de desarrollo regenerativo. Esta es la gran propuesta, ¿sí? La de desarrollo regenerativo. Se requiere todo un proceso de restauración, reparar y recuperar lo degradado. Presentadores de servicio social deben estar ahí apoyando este proceso, ¿sí? Incorporando esa fuerza de jóvenes que prestan su servicio social, por ejemplo, ¿sí? Debidamente capacitados, profesionales en todas las áreas y cognitivas y trabajadores del campo y la ciudad, según sea el caso, las universidades públicas, por cierto, que son las más obligadas, y las universidades privadas, con el sector productivo y el social en todos los ámbitos en que nos desarrollamos los seres humanos, con todo el soporte del Estado, harán posible esta ardua y cuidadosa labor y tarea, ¿sí? Favoreciendo el empleo para una gran cantidad de personas. Y aquí estoy hablando justamente de generar empleos en el desarrollo regenerativo. Y yo cierro esta propuesta parafraseando a un poeta cubano, a José Martí. Regenerar es la palabra de pase de esta generación. Regenerar, ahí está. Ese es el gran reto. Antes de hablar de desarrollo sustentable, tenemos primero que echarnos a trabajar directamente, a cuidar ya lo poco que tenemos y a recuperar los ecosistemas del país. Segunda propuesta. Urge, pero urge, integrar todos los esfuerzos posibles para la creación de unidades financieras productivas regionales, sobre todo en las zonas fronterizas de nuestro país. Y no solamente estoy hablando de la compleja problemática que tenemos en la zona fronteriza del norte, sino también del sur, ¿sí? Es decir, en los límites con Guatemala. En algunos casos, y previos estudios económicos regionales, ecológicos y fisiográficos incluso, socioambientales y culturales, pudieran darse la coyuntura de crear nuevos centros de población con vivienda bioclimática. Es decir, esta arquitectura que lleva consigo los conocimientos, no se imaginan qué interesante es construir a partir de saber, sí, fundamentalmente, todo lo que alrededor está en nuestro entorno. Es decir, realmente conocer el hábitat donde nosotros queremos vivir y asentar una vivienda. Entonces, con la inteligencia de arquitectos especializados en arquitectura bioclimática, ¿sí? En donde se hagan estudios sobre todo del agua, es decir, tenemos que hablar de los recursos geohidrológicos, ¿sí? Todos estos estudios van a ser importantes para poder generar nuevos asentamientos humanos en zonas ya estrategias previamente estudiadas. Esta propuesta debe apuntalarse con una visión pedagógica para todos los niveles de la vida humana en forma holística y, por supuesto, en una economía solidaria. Para estas unidades se debe de buscar financiamiento de las mismas remesas
que nuestros connacionales estarán enviando al país capitales de inversión de la iniciativa privada, nacional y extranjera, como apoyos de fundaciones de auténtico perfil solidario y sustentable, con el aval y promoción articulada de todos los niveles del Estado mexicano. Se pueden abrir cuentas de inversión en el Banco del Bienestar para que cualquier persona que así lo desee, convencida de su solidaridad y de su participación económica no especulativa, pueda aportar a este proyecto económico con la seguridad de que su capital, ¿sí?, depositado, está bien cuidado y administrado. Se realizarán labores multidisciplinarias, permanentes y previos estudios de los factores multidisciplinarios para que en la región exista un respaldo justamente en cuanto a los diversos conocimientos. Es así que se aplicarán las formas de integración en la inversión de los capitales semilla en una primera etapa, así también la capacitación para el trabajo. Esto es fundamental. Será indispensable la vinculación de las instituciones de educación superior en cuanto a los estudios de modelos para el desarrollo comunitario en cada región del país. Debemos contemplar todas estas acciones con perspectivas de los derechos humanos. Las propuestas de, ojo, ecodesarrollo, endodesarrollo, es decir, desarrollo endógeno, también etnodesarrollo, ¿sí?, de economía circular, de economía solidaria y algunas otras innovaciones que puedan madurar en torno a la experiencia vivida en la construcción de nuevos escenarios económicos productivos para la sobrevivencia humana biosférica. Esta segunda propuesta es urgente. Quiero hacerles el siguiente comentario. Yo pude al día siguiente ingresar a este auditorio universitario del CUSEA para presenciar desde que inició y terminó una de estas mesas donde se presentaron, pues no sé, han de haber sido como 6 o 7 personas muy importantes, tanto hombres como mujeres, en donde, bueno, iban representando, por ejemplo, al ITAM, a la UNAM, también de algunas otras universidades, también de dependencias oficiales, sobre todo federales, cámaras de empresarios diversas, estuvieron ahí participando del CIDE también, y bueno, pues hubo ponencias interesantes, me parecieron muy bien, porque además el tema tenía que ver con la economía y la moral, es decir, se habló incluso de los aspectos del trabajo, ¿sí?, de las relaciones capital-trabajo, que por cierto, por ello nosotros llevamos esta segunda propuesta de crear estas unidades de financiamiento y producción, sobre todo en zonas fronterizas. ¿Por qué? Porque cuando yo escuché todas las participaciones, jamás siquiera se tomó el tema de lo que se nos viene ya próximamente en pocas horas, después de que ahorita estamos nosotros con este programa, se vendrá ya el poder ejercido por un presidente, Donald Trump, que ha anunciado la expulsión de muchos connacionales. Y bueno, tenemos que preocuparnos por nuestros compatriotas que serán expulsados de diferentes lugares de los Estados Unidos de Norteamérica, donde van a trabajar, van a laborar, y que incluso sus remesas son muy importantes como una fuente de divisas para nuestro país. Es decir, hay que partir de que es un fenómeno incluso a nivel poblacional. Sabemos que alrededor de 40 millones de mexicanos están por allá. ¿Cuántos irán a ser expulsados? No lo sabemos. Hay una gran incertidumbre que esto va a venir a alterar muchísimo en lo político, en lo social y sobre todo en lo económico. ¿Qué vamos a hacer?
cuál será, digamos, la propuesta del gobierno actual y de su Plan Nacional de Desarrollo respecto a este fenómeno, ¿sí? En donde, bueno, pues hay que esperarlo y hay que comentarlo y hay que analizarlo y hay que buscar las mejores formas de recibirlos, ¿sí? Y de que vaya cambiando este sentido de que esto de hablar de un Plan Nacional de Desarrollo implica sobre todo pensar y definir qué tipo de desarrollo queremos. Es decir, los que hemos estudiado desde los años finales de los 60s y 70s todo esto de la teoría del desarrollo, pues hay que proponer que el Plan Nacional de Desarrollo tenga una introducción, un texto, donde se reconozca que hay muchas otras formas de plantear el desarrollo de un país. No solamente el desarrollo hegemónico, ¿sí? No solamente el desarrollo que nos marcan pautas internacionales financieras. Es decir, tenemos que ver pues, cuál será el camino a seguir. Incluso, si mucho se ha hablado de que ya no estamos con el neoliberalismo, desde el sexenio pasado se hablaba de esto, de que ya no somos neoliberales, pero es que el neoliberalismo, que se inicia desde prácticamente 40 años para acá, se ha consolidado en muchas formas. Es decir, el neoliberalismo ocupa muchas áreas de la vida incluso social, ¿sí? Del cómo estamos consumiendo, del cómo estamos produciendo, ¿sí? Es decir, todo lo que es el mercado, todo lo que son las mismas instituciones del Estado, ¿sí? Los círculos poderosos económicos, los sectores empresariales, donde está el campo y la ciudad. Entonces, todo este modelo de desarrollo neoliberal aquí está, todavía, dominando el escenario. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer con el Plan Nacional de Desarrollo de un gobierno que promete no estar con el neoliberalismo? Bueno, pues todo lo que tenemos que hacer es pensar qué medidas alternativas vamos a adoptar o vamos a iniciar un proceso de transición, ¿sí? Marcando ciertos caminos y estrategias en las diversas regiones del país. Yo creo que entonces era oportuno esta reflexión que yo quería llevar a uno de estos foros y no se me permitió, pero ya lo estamos diciendo. Ojalá sirva esto para que de veras nos pongamos a... Creo que es el mejor tiempo. Sí, ¿qué país tenemos? Esa es la realidad. No se ha terminado el neoliberalismo y sobre todo cuando hay un soporte global, ¿sí? Aunque hay ahorita una gran lucha entre lo unipolar contra lo que ya se está manejando, en que sean varios polos los que aparezcan en lo que es la geopolítica y en donde, bueno, lo multipolar es lo que viene a ser una respuesta al dominio de que solo una nación sea la que tenga que dominar el planeta. Siento que México, sí, desde luego, está en una situación difícil. Nuestro primer socio comercial son los Estados Unidos de Norteamérica, en donde están trabajando muchos millones de mexicanos y de familias que ya tienen varias generaciones allá. Quiero decirles que yo en lo particular, mi abuelo en los años 20 anduvo allá en Chicago, ¿sí? Y así por generaciones tenemos todo un corazón mexicano que está también por allá. Y que no es posible incluso concebir que pueda haber una guerra entre Estados Unidos y México, porque sería una guerra fratricida. Muchos de nuestros familiares inclusive están dentro del ejército norteamericano. Es decir, han hecho carrera militar, han hecho carreras universitarias, algunos ya hasta empresarios lo son porque han tenido de veras una gran capacidad de hacer negocios, de producir allá en los mismos Estados Unidos, y nos da una gran satisfacción que esto lo logren algunos de nuestros mexicanos. Pero también nos tenemos que preocupar por los demás hermanos latinoamericanos que vienen sobre todo de Centroamérica, de Sudamérica, incluso de otras partes del mundo, a través de la frontera norte de nuestro país. Es decir, sí es un problema muy serio y que nuestro Plan Nacional de Desarrollo tiene que haber todo un capítulo al respecto. Y esa es mi sugerencia, es mi propuesta. Ojalá entonces seamos escuchados para bien del futuro de la supervivencia de México, pero también del mundo entero.
Bueno, pues ya para terminar bien y hacer algunas anotaciones bibliográficas, quiero decir que en estos temas de la economía y de la planeación, pues miren, aquí tengo un libro sobre ecodesarrollo. El ecodesarrollo por Ignacio Sach es precisamente una alternativa muy interesante porque estamos hablando de un desarrollo amigable con la naturaleza. Y esta es una publicación del Colegio de México. Y esto me parece que es interesante porque, bueno, pues hay que rescatar una idea que en los años 70 la conocimos y que creo que sí es necesario ver otras propuestas más, pero de manera ecléctica, aplicar según sea la región, es un soporte importante. Por otro lado, estando yo en Bogotá hace algunos años, estuve en una reunión de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos y bueno, esta publicación es interesante porque aquí, en resumidas cuentas, vienen todas estas teorías, pero además no solamente teorías, sino que ya llegan a ser prácticas en algunos países en cuanto a lo que es el endodesarrollo, inclusive el desarrollo sin capitalismo. Y es que precisamente esta publicación me interesó mucho. Vaya, hasta en el avión de regreso venía leyéndolo porque me pareció fantástico, porque es un desarrollo visto desde los DESCA. Aquí dice DESCA, pero es lo que es el derecho humano. Estamos hablando de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Así es que los DESCA y el Plan Nacional de Desarrollo en México podrían tener la oportunidad de ir adelante. Esta es, digamos, una observación de referencias bibliográficas, pero también, hablando ya de eso, es importante que en el Plan Nacional de Desarrollo, en donde se está hablando de tener que actuar ante los graves daños ambientales en algunas cuencas hidrográficas del país, me interesa sobremanera la cuenca Lerma-Chapala-Santiago Pacífico. Estamos hablando de cerca de aproximadamente 129,000 kilómetros cuadrados. Es una gran zona en donde, bueno, ha de ser la más grande del país, poblada, urbanizada y con una gran carga industrial, ¿sí? Y agrícola en todo lo largo y ancho de esta cuenca Lerma-Chapala-Santiago-Pacífico. Es decir, al respecto, quiero decirles que muchos ciudadanos agrupados en organismos civiles nos hemos dado a la tarea de gestionar, inclusive a nivel internacional, tuvimos que acudir a una instancia del Tratado de Libre Comercio. Y sobre todo, bueno, para allá va el comentario. Siento que hay dos documentos muy importantes que deben ser consultados para llevar a cabo las acciones de limpieza, de mejoramiento de la calidad del agua, sobre todo de estas cuencas. Es decir, digamos, es la ribera de Chapala, junto con la cuenca Lerma, luego la del río Santiago, que sale justamente de Chapala y va rumbo hacia el mar, ¿sí? Terminando en las costas de Nayarit. Vean ustedes, tuvimos que acudir precisamente al panel de cooperación ambiental de América del Norte, en donde quiero mostrarles este documento. Es un documento muy interesante, lleno de gráficas, de planos. Me parece fundamental que este documento lo tengan los planeadores, los que están en las mesas de trabajo sobre el Plan Nacional de Desarrollo, porque este documento fue producto de 10 años de investigación, que a partir de la petición que hacemos las agrupaciones civiles y la queja que tuvimos que interponer porque los gobiernos de aquellos años no nos querían hacer caso de que teníamos que actuar en conjunto, sociedad y gobierno, y diversos sectores también económicos, para depurar esta enorme cuenca, que es un gran desafío a la nación, ¿sí? Pero además hay otro documento que tuvo que ver aquí la Organización Mundial de la Salud,
a la cual yo tuve que acudir con una carta al presidente. Por cierto, en aquel tiempo dirigía a la OMS un japonés. Tuve que mandar una carta a él, sobre todo por un proyecto de abastecimiento de agua al área metropolitana de Guadalajara. Un proyecto que desde su origen vimos muy viciado, muy lleno de errores, ¿sí? Inviable absolutamente, y en donde nos llevó a una discusión terrible, el proyecto de presa en Arcediano, donde resulta, ¿sí?, que a alguien se le ocurrió desde la Comisión Estatal del Agua aquí en Jalisco aprovechar las aguas del río Santiago, siendo uno de los ríos más contaminados de América Latina, y revolver estas aguas con las aguas del río Verde, que viene de la región de los Altos, que trae sus impactos ambientales, no tanto como los del río Santiago, y que de esta agua almacenada en la barranca que tenemos al oriente de la ciudad, de ahí nos íbamos a abastecer de agua, y que esta agua iba a tener que pasar, claro, por un proceso de potabilización. Nosotros discutíamos profundamente que esto no iba a ser posible porque muchas de estas aguas vienen contaminadas con sustancias. Estoy hablando de su composición fotoquímica, pero también no nomás de eso, hasta radiológica. Es decir, estamos hablando de una contaminación muy seria que ni las plantas potabilizadoras pueden depurar estas aguas para consumo humano. Por lo tanto, yo sí tuve que pedirle a la Organización Mundial de la Salud que viniera acá y supiera de este proyecto que un gobierno del estado tenía para abastecernos de agua con altos riesgos a la salud. Y entonces fue así que vino aquí precisamente un organismo dependiente de la OMS, la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, con especialistas de varias partes del mundo, entre ellos, bueno, aparte de médicos especializados, biólogos con profundos conocimientos, toxicólogos, estamos hablando del área de toxicología ambiental, vinieron aquí a Jalisco, se presentaron ante el gobierno del estado, se tuvo que hacer un convenio de colaboración en donde lo primero que hicieron estos científicos fue, venimos primero a hablar con todos aquellos que representan a organismos civiles, con ellos queremos primero hablar con quienes están elevando la voz para que aquí especialistas vengamos a investigar este caso como proyecto de abastecimiento de agua y de altos riesgos a la salud. Y así es que la Organización Panamericana de la Salud, por cierto, fue una dinámica tan interesante esta primera reunión y nosotros vimos que de veras valió la pena luchar para que otras instancias internacionales vinieran a poner un nuevo orden de cosas. ¿Por qué? Porque resulta que este proyecto ya quería rebasar en cuanto a conocimientos académicos y científicos a la misma Universidad de Guadalajara. La misma UDG creó su comité técnico, en donde yo formé parte de él, y con varios cuerpos académicos de los centros universitarios se formaron mesas de trabajo y veíamos la inviabilidad en muchos sentidos de este proyecto. Pero entonces el gobierno del estado estaba empecinado en hacer esta obra que a fin de cuentas terminó casi derrochando más de 800 millones de pesos. Un proyecto que ni siquiera presentaba bien un proyecto ni conceptual y mucho menos un proyecto ejecutivo. Y eso es fundamental para saber, bueno, y que el mismo Congreso del Estado puede decir, bueno, autorizamos todo este dinero, pero ¿para qué? Pues todo se fue al caño, ¿sí? Se fue al cesto de la basura. Todo ese dineral que se gastó para un proyecto que finalmente se tuvo que cerrar. Pero ¿a qué es lo que me quiero referir? A que los estudios que hicieron la Organización Panamericana de Salud, que luego después yo hice un artículo que salió publicado en un diario local, de Salud en Vilo, así se llamó, Salud en Vilo. ¿Por qué? Porque precisamente estábamos en espera de los resultados de la OPS, que a fin de cuentas es un documento que habla sobre la evaluación de riesgos e impactos a la salud en la población de la zona conurbada de Guadalajara por la construcción de la presa de Arcediano. Este documento fue dado a conocer precisamente en febrero del año 2007 y que el sector entonces de la investigación
biomédica, ¿sí? Gente muy especializada elabora este documento metodológicamente a través de escenarios. Ellos en este documento elaboran 3 escenarios que los tengo justamente aquí en un USB y estoy en la mejor disposición de entregárselos a esta comisión que se supone tiene que dar pues toda una decisión de cómo se va a asumir la restauración de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago Pacífico. Aquí está, junto con la evaluación que hace la OEPS, junto con este otro, que es precisamente el expediente de hechos que elabora este organismo de tipo internacional, ¿sí? Y que entonces, bueno, son conocimientos que son necesarios y qué es lo que yo finalmente iba a llevar a estas mesas de este foro de consulta pública para el Plan Nacional de Desarrollo. Esto es un comentario, pues, es un comentario aparte para que quede constancia de ello. Muchas gracias por su atención.